Hola, muy buen día. Bienvenidos al estudio bíblico de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida. Como siempre, cada domingo estamos aquí a esta misma hora estudiando la palabra de Dios. Estamos pasando en nuestros estudios en este tiempo por el libro de los Hechos. Así que estamos ahorita en el capítulo 2. Vamos a estudiar versículo 25 al 38 para que vayan buscándolo mientras les doy la bienvenida nuevamente y les digo que este mismo estudio estará disponible en la plataforma YouTube en el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Así que sean bienvenidos. Soy el pastor Cristóbal García, y los que por costumbre nos acompañan, sean bienvenidos de nuevo. Y usted, si hay alguien por ahí que se encontró con este en vivo, ojalá nos acompañe durante todo el transcurso de este estudio, porque vamos a estudiar la palabra de Dios y nada más. Así que siempre estudiamos versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Y como estamos en el libro de los Hechos, seguimos estudiando el libro de los Hechos. Y sin más ni más, vamos a pasar a nuestro estudio. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y gracias por su apoyo. Y si les gusta apoyarnos en la plataforma de YouTube, les agradecemos también que nos apoyen por ese medio también. Y vamos a pasar a nuestro estudio. Como regularmente leemos el texto y después entramos de lleno al estudio y entramos en contexto de lo que dice la palabra de Dios, pero hoy es un poco largo lo que vamos a estudiar, así que para ahorrar un poquito de tiempo no vamos a leer primero todo el texto, sino que vamos a ir leyendo y estudiando, y así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, un nuevo domingo. Venimos a usted, Señor, pidiéndole su bendición, su unción, Señor. Que su Espíritu Santo sea con nosotros, podamos entender lo que su palabra dice, Señor. Bendiga este momento, Señor, bendiga este tiempo que le dedicamos a usted, Señor, que usted sea el que se mueva, toque nuestros corazones, Señor, y el entendimiento de lo que su palabra dice en este estudio, Señor. Le damos gracias de nuevo, le pedimos como siempre que bendiga y que por este momento, mientras estamos en su presencia, este momento aquí es tierra santa, Señor, porque su palabra es santa, Señor. Y venimos con todo respeto y humildad a buscar de usted, Señor, buscar conocerlo más, para aprender su palabra y ser edificados por medio de ella, Señor. Bendiga de nuevo este tiempo. Bendiga a los que están conectados con nosotros, Señor, a través de la distancia. Que sea una bendición también. Y podamos sentir su presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos venido estudiando este capítulo 2 de los Hechos, donde Pedro empieza su discurso. Y ya vimos la vez pasada cómo Pedro, después de haberles dicho a los que se estaban burlando de los que hablaban en lenguas que ellos no estaban borrachos, pero que estaban llenos del Espíritu Santo, y explicó por medio del Viejo Testamento y la palabra, la profecía de Joel. Y sigue en este mismo estudio. Desgraciadamente, bueno, no podemos nosotros acaparar todo lo que dice aquí este capítulo 2, porque se puede seguir de corrido. Acuérdense que las divisiones de versículos y de capítulos, eso es para beneficio de nosotros, no necesariamente que estaban en los escritos originales. Pero esto es algo para nosotros, y así que podemos nosotros estudiar por medio de los versículos y los capítulos para entender dónde están y cómo saberlos y entenderlos, y podemos venir y regresar. Como por ejemplo, la vez pasada nos quedamos en el versículo 24 de Hechos 2, donde allí el Señor explica de quién es Jesús, el Jesucristo, el Mesías. Y continúa aquí haciendo su declaración, dando muestras y dando pruebas y citando puntos. Por ejemplo, en estos primeros versículos que vamos a leer este día son los 25 hasta el 31. Porque ahí dice Pedro precisamente, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, a mi diestra, no seré conmovido.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir, esto está citando ahora Pedro, está diciendo, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Libremente quiere decir, puedo declararlo porque es la verdad y no hay quien refute eso. Así que dice, puedo decirlo libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David profetizó por medio de ese salmo que ahorita vamos a ver más con detalle. Pero él, siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. O sea que ese trono no tendría fin, y el Señor le prometió. Y él será el del linaje de David, de la tribu de Judá, donde el Mesías vendría. Así que esto es lo que está diciendo Pedro. Y levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo, dice el 31, el versículo 31, sigue Pedro hablando. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está viendo cómo David está haciendo la profecía en su tiempo, y Pedro la está citando para explicar que David no está hablando de sí mismo. Está hablando del Cristo, del que vendría después de él. Y esta es la segunda prueba de Pedro en la profecía de David. Está citando Salmo 16, versículo 8 hasta el 11. Y él mismo, Pedro, explica que a quién se refiere la profecía. Y aquí vemos que él mismo, así que cuando la Biblia se explica a sí misma, solamente tenemos que leerla, porque Pedro sigue estando ahí, dice, del versículo 32 hasta el 36, este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Está explicando, la promesa la hizo Jesús del Espíritu Santo que vendría. Y lo que están viendo, dice aquí en el versículo 33, Pedro, lo que estás viendo, lo que están presenciando es el cumplimiento de lo que Dios prometió, de lo que Jesús prometió. Eso es lo que estás viendo ahorita, le está diciendo Pedro en este versículo 33. Y dice el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, no dice ciertamente o pongan atención, dice ciertísimamente, toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Está elocuentemente, por obra del Espíritu Santo, Pedro está declarando en su discurso quién es Jesús. Y por qué David mismo habló de él. Y está diciendo, David no está hablando de sí mismo, porque él murió y fue sepultado. Y aún su sepulcro está entre nosotros, dice Pedro. Y ahí está. Pero lo que está hablando, el mismo David está profetizando que Jesús vendría de su linaje y que él sería el que sería puesto en el trono para siempre. El Rey de Reyes vendría, y se llama Jesús, el Señor y el Cristo. Acuérdense que Cristo es un título, no es un nombre. Jesús es su nombre, Cristo es su título. Cristo quiere decir el Mesías, el Salvador. Así que obviamente la profecía en el Salmo no aplica a David, ya que había muerto y fue sepultado. Este profetizó de parte de Dios acerca del Mesías.
que su alma no fue dejada en Hades, ni su cuerpo en la tumba. Es el tercer punto o la tercera prueba de Pedro. Ya vemos desde que el estudio pasado hemos estado viendo la primera y segunda prueba por medio de la profecía de Joel. Y Pedro está diciendo en el versículo 33, después de su resurrección Jesús no apareció al mundo en general, pero sí a sus seguidores, a los que él comisionó que testificaran de él, que él vive. Eso lo vimos en el primer capítulo. Y la pregunta obligada sería, ¿estos seguidores son testigos que pueden testificar la verdad? ¿Podemos confiar en ellos? Seguro que podemos confiar en ellos. Pues antes de la resurrección de Jesús, los discípulos mismos no creían que su Señor sería levantado de los muertos. Y ellos mismos tuvieron que ser convencidos. Los que estuvieron con nosotros, los que han estado con nosotros desde antes, cuando estábamos estudiando el Evangelio de Marcos, vimos precisamente en el capítulo 16, del versículo 9 al 14, que ellos no creían, que tuvieron que ser convencidos. Y que muchos de ellos creyeron hasta que vieron a Jesús resucitado. No solamente Tomás, pero muchos más que él. Ellos no tenían nada que ganar al predicar una mentira, porque su mensaje levantó oposición entre los líderes religiosos. Levantó la oposición férrea, dura contra ellos, si se acordarán, y lo veremos más adelante también. Esa oposición llegó al aprisionamiento y muerte de algunos de los creyentes. Pues hemos visto durante la historia que hay muchos fanáticos que podrán estar dispuestos a creer y promover una mentira por un tiempo, pero la mentira siempre se diluye, se deshace, porque se prueban a sí mismos que están mintiendo. Pero aquí lo que estamos viendo no es ninguna mentira, que ese mensaje estuvo apoyado por milagros. Y no se puede descalificar tan fácil a estos testigos, y por eso son de confianza, porque lo que ellos están testificando es lo que ellos mismos vieron. Así que por eso la resurrección de Jesús es la verdad. Cuando estudiamos los versículos 24 a 34, Pedro citó la profecía de Joel, donde dice la promesa de que el Espíritu vendría. Jesús cumplió esa promesa y esa profecía cuando mandó al Espíritu. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 16, donde dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si Jesús hubiera permanecido muerto, no hubiera podido mandar al Espíritu. Por eso Él tiene que estar vivo. Es más, Jesús no pudo haber mandado al Espíritu a menos de que haya ascendido como Señor al cielo. Por eso es que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, la pauta aquí sería que hoy, en este día, hay muchos judíos que no creen que Jesús es el Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías. Pero vemos cómo está ahorita en un conflicto muy grande metido el pueblo de Israel. Y eso sabemos que porque ellos no entienden. Hay muy poca porcentaje de creyentes en Israel, créanlo o no. Ellos todavía creen, ellos todavía ejercen el judaísmo ortodoxo. Todavía están ejerciendo, aunque no con detalle, lo del Viejo Testamento, porque no creen que Jesús es el Mesías. Por eso Pedro se está enfatizando aquí, se os puede decir libremente, como dijo el versículo 29 Pedro, porque sabe que nadie puede disputar el punto que hace en los versículos 25 al 36. Cuando el Salmo 16, del versículo 8 al 11, lo explicó Pedro, donde el Mesías es descrito específicamente
en el versículo 27, en donde dice que no dejará que su santo vea corrupción. Que a su vez es el versículo 11 de Salmo 16. A esta parte se refiere a corrupción de manera de decadencia física. Porque sabemos que cuando un cuerpo ha muerto, una persona fallecida, se descompone. Y eso es lo que quiere decir aquí, que no tuvo descomposición. En esos 3 días que el Señor duró en la tumba, no se descompuso. Él resucitó. No sabemos si resucitó al tercer día o si se resucitó antes. Al tercer día se dio cuenta todo el mundo porque Él descubrió la tumba. El mismo espíritu o los ángeles que el Señor mandó movieron la piedra. No para que saliera Jesús, sino para que entraran a ver que ya no estaba ahí. Por eso esa es la manera en que el Señor resucitó. Ahora podemos ver el argumento de Pedro. Se está tratando de convencer a judíos que Jesús en realidad es el Mesías anunciado en el Viejo Testamento. Y que el mismo David profetizó acerca de él. Y que este es el Jesús, que este fue del que hablaba David en el Salmo 16, del mismo Jesús. En esta parte se refiere a la corrupción, claro que no se corrompió, su cuerpo no se echó a perder, no se, como se dice, no se descompuso, su carne, su cuerpo. Por eso es que el Salmo no se refiere a David. Y muchos alegan que se refiere al pueblo de Israel, pero no concuerda nada de eso tampoco. Porque Israel falló y Jesús nunca vio corrupción. Así que no es así tampoco que se pueda referir al pueblo de Israel de manera profética. Es a Jesús mismo. Se refiere al Mesías. Y al Mesías es Jesús, como dice Pedro, quien fue puesto a muerte y resucitó. No solamente fue levantado de la muerte Jesús. Él está ahora a la derecha del Padre, aún como más prueba. Pedro cita también a Salmos 110, versículo 1, donde dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de Jesús mismo. David no ascendió a los cielos. Él se quedó en la tumba, su cuerpo se descompuso. Pero los apóstoles declararon ser testigos de la ascensión que el mismo Salmo declara. Basado en estos puntos, la conclusión de Pedro es clara. Jesús, el que fue crucificado, es Señor y es el Cristo. De esta manera está llevando a cabo su prueba Pedro de que Jesús es el Mesías. Y acordémonos de nuevo, les voy a seguir recordando que se está dirigiendo a los judíos incrédulos. Y hoy en día hay mucha gente que no son judíos, pero sí son incrédulos. Hay mucha gente que todavía no ven a Jesús como Señor y Salvador. Pero aquí hay una manera muy peculiar de que Pedro habla. Y vemos más adelante en este versículo 37 que Pedro, estaba hablando a los que están ahí o escuchando a Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y vemos ahí que les da la culpabilidad a ellos. Ustedes lo entregaron. Por ustedes los judíos entregaron, como dijimos la vez pasada, en manos de inicuos, que Jesús fue crucificado por esos inicuos, porque ustedes lo entregaron a Él. Y todo este discurso de Pedro está penetrando los corazones de la audiencia. Y pueden decir muchos que están escuchando este mensaje: bueno, fueron los judíos los que lo entregaron, fueron los judíos los que mataron a Jesús, pero fue nuestro pecado.
Hoy en día nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. No solamente los pecados de los judíos, pero fueron nuestros pecados. Por nuestros pecados Él fue crucificado. Y si usted está escuchando esto, que lo que Pedro está diciendo, ustedes entregaron a Jesús, también nos está dirigiendo a nosotros. Tu pecado, nuestros pecados, entregaron a Jesús para ser crucificado, porque ese fue designio del Padre. Y como vimos la vez pasada, el Señor ya lo sabía. Él ya lo sabía, pero fue designado de esa manera, que Cristo muriera crucificado para perdón de nuestros pecados. Así que también nosotros somos culpables, no solamente los judíos en ese tiempo, hace 2000 y algo de años, pero fueron también nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. El versículo 37 dice, por cierto que vemos en este versículo que sus corazones fueron tocados. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Su corazón está constrito. Su corazón ha sido tocado, confundido. Como dice aquí, confungieron, que decirse, fueron como cuando se apachurra un corazón. Todos hemos sentido ese sentimiento cuando nuestro corazón se apachurra, se siente presionado por algo que escuchamos, por algo que vemos. En esta ocasión, saben ellos, y Pedro le está diciendo, por ustedes lo entregaron. El argumento de Pedro es irrefutable, penetró los corazones. Los judíos preguntan, ¿qué haremos? Este es el punto de un nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios trajo convicción a sus corazones. Solamente podemos imaginar cómo se sintieron después de todo. Ellos eran culpables de crucificar a su Mesías. ¿Qué haría Dios con ellos? ¿Qué haría Dios con nosotros si no nos arrepentimos? ¿Qué haría Dios con nosotros si somos culpables de pecado? Somos culpables de rechazar a Jesucristo. Notemos que ellos se dirigieron la pregunta a los otros apóstoles también, porque están siendo parte también los otros apóstoles de ese mensaje. Los dos estaban envueltos en ese testimonio, en ese día. Pedro era el que hablaba, pero eran todos iguales. Y a esta pregunta nosotros podemos venir, pueden decir muchos, discutir, bueno, yo no entregué a Jesús, tu pecado lo hizo. Muchas veces, cuando las religiones se inventan para buscar otra manera de llegar al cielo, para decir que los seres humanos tienen la capacidad de adquirir su propia salvación por medio de sus hechos. Pero no es así. Solamente Cristo salva. Solamente Él fue a la cruz. ¿Por qué las religiones inventan otros ídolos para hacer sentir bien a la gente? Y esos ídolos que adoran a la gente los están desviando de la presencia de Dios. Porque Dios prohíbe la idolatría. Porque es un Dios celoso y Él no da la gloria, no comparte la gloria con nadie. Él lo dice Él mismo, que Él no comparte la gloria con nadie. Porque nosotros tenemos que venir con fe ante Él. Solamente Jesús fue el que murió. Tiene que ser el que nosotros alabemos. Cuando alabamos a otros ídolos, estamos despreciando lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestros corazones están desviados de lo que es venir a Jesús, a rendirle toda la alabanza a Él y solamente a Él. Por eso es que es tan dañina para el alma humana las religiones. Porque si sabe todo lo que es religioso, es mundano, es pagano totalmente. Yo sé que esto es controversial y que mucha gente no le gusta oír esto, que dicen, ¿por qué no hay amor en ti, hermano? Este es amor. El amor es que solamente Jesús
fue el que murió en la cruz por nosotros. Él fue entregado por nuestros pecados. Fue mi pecado el que lo llevó a la cruz. Fue mi condición pecaminosa la que llevó a Jesús a la cruz. Porque Él no había otra manera de salvación para los humanos. No hay humano que pueda crear su propia salvación. No por pagar misas, no es por dar dinero, no es por dar contribuciones, no es por rezar. La gente no tiene el poder de salvación. Nadie puede decir, bueno, puede dejar pagadas 50 misas para que una a una me vaya sacando del purgatorio y me pueda ir al cielo. No, el purgatorio no existe, no es bíblico, no está en la Biblia. Y aquí dice todo eso, solo como dice Pedro aquí a estos que están compungidos de corazón. Cuando usted, amigo o amiga, estén confrontados con esta situación, solamente hay dos maneras de reaccionar a esto. Así como están reaccionando estos que están escuchando a Pedro, que su corazón está compungido, que su corazón está apachurrado y dicen lo que está diciendo Pedro es verdad. Es por nuestra culpa que Jesús fue puesto en la cruz. Y estamos en 2000 años después y sigue siendo la misma. Nuestro pecado fue puesto para que Jesús fuera a la cruz. Fue por nuestros pecados que el Padre, Dios Padre, mandó a Jesús para que hubiera salvación a la humanidad. ¿Qué es lo que hizo Dios? Es lo que hizo Dios para nuestra salvación. Y por eso llega el momento también, como estos reaccionaron, hay otros que reaccionaron también indiferente al mismo mensaje. Que dicen, bueno, yo trataré a mi manera. Y hay muchos que dicen, bueno, ¿por qué me dices que yo soy pecador? Tú preocúpate por tu pecado. Porque Dios no te va a preguntar por mi pecado, te va a preguntar por mi pecado. Pero la situación aquí es que todos somos pecadores y todos somos cortos de la gloria de Dios. Y Jesús reparó eso. Jesús cambió eso. Estábamos destituidos de la presencia de Dios y Jesús nos arrimó a su presencia. Jesús lo hizo cuando subió a la cruz por propia voluntad. A Él no le quitaron la vida, Él la entregó por nosotros. Por eso, si hay alguno que está oyendo este mensaje y siente ese corazón compungido como los que están oyendo a Pedro, Pedro tiene la respuesta también. Porque en el versículo 38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué amor de Dios Padre! Que arrepentirse incluye, en ese tiempo para los judíos envolvía a rechazar sus actitudes pasadas y opiniones concernientes a quién es Jesús. Y en ese tiempo todavía aplica eso, porque ¿qué pensamos de Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías, es el Salvador, o es solamente uno que algunos pueden decirle, bueno, es solamente un buen hombre, un buen mensajero, es un buen profeta quizá. No, Jesús es Dios. Y si aceptamos esto, viene el arrepentimiento. Vemos que es muy necesario el arrepentimiento de los pecados. Arrepentirse de los pecados. Esa es una necesidad para aquel que tiene el corazón confundido y que desea obtener la salvación, porque ya está hecho toda la obra. Solamente es reconocer, cambiar de parecer. Arrepentirse es totalmente dar un giro y caminar en otro lado, alejarse del pecado, de despreciar el pecado que en tanto nos encantó un día, que en tanto nos gusta, que tanto nos gustaba, es rechazarlo porque eso es lo que nos aleja de Jesús. Eso es arrepentirse, dejar todo lo que es vicio que nos aleja de Jesús, todo lo que es una actitud mundana, toda maldicencia,
toda clase de rencor, toda clase de odio en nosotros, toda clase de cosas que nos aparten de Dios, toda idolatría, de idolatrar imágenes, de alabar ídolos, todo eso dejarlo atrás y venir a los pies de Jesús. Eso es lo que es arrepentimiento. En fe, esos que están oyendo a Pedro tenían que aceptarlo por quién es Él. Y nosotros en ese tiempo tenemos que aceptarlo por quién es Él. Es el Todopoderoso, el único que fue a la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Nadie más lo hizo, nadie más. Claro que hay personajes en la Biblia que son usados grandísimamente por Jesús, por Dios, pero ellos no se comparan con Dios mismo, que es Jesús. Y ellos los vamos a ver un día. Si somos salvos, los vamos a ver un día en el cielo. Y estarán ahí en la presencia de Dios. Pero de eso a alabarlos, a rendirles pleitesías como a Jesús, eso no es así. Así que tenemos que aceptar a Jesús como Él es. ¿Y quién es Él? Él declaró, mientras estuvo en la tierra, y su declaración que fue confirmada con su resurrección y ascensión. Él declaró ser Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino, el único camino es Jesús. Y es la vida es Jesús, la vida nueva que Él nos da. Cuando llegamos al arrepentimiento, nuestra vida cambia totalmente. Y esa es la diferencia entre un cristiano verdadero y un falso cristiano. En que tu vida cambia totalmente. Donde tú ya no buscas al mundo, pero buscas a Jesús, agradarle a Él, venir a Él, quererlo conocer más. Esa es la gran diferencia. Porque si sigues en tu pecado, si sigues haciendo las cosas que hacías antes, entonces no hubo cambio, no hubo arrepentimiento. Por sus frutos les conocerás. Tú no puedes tampoco transgredir o malinterpretar la palabra de Dios misma. Eso no es. Hay muchos predicadores que no son salvos, desgraciadamente, porque no entienden la salvación, porque no entienden el arrepentimiento, porque no entienden qué es alabar a Jesús y solamente a Jesús. Esa actitud de querer buscar la salvación sin Jesús no hay, no existe. Cuando la religión hace todo lo que hace, evitan a Jesús, lo descalifican, lo desplazan totalmente, buscando alabar otras cosas, otros ídolos. Y Jesús queda fuera de ellos. Si nosotros aceptamos a Jesús como lo que dijo ser Dios, entonces nosotros alabamos, toda alabanza, toda gloria es para Jesús nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que se trata la cristiandad. Porque muchos hablan de ser cristianos, pero ellos no veneran a Jesús como tal. Se llaman cristianos, pero no lo son. Y eso lo hemos visto durante los siglos de los siglos. Ha habido muchos cristianos, que son cristianos, que han asesinado mucha gente en el transcurso de los años. Ha habido muchos cristianos que durante todas las épocas, en toda la historia de la humanidad, que han buscado usado esa cristiandad para asesinar gente y para obtener poder. ¿Qué hacían los reyes antiguos en los años 1500, 1300, en el año 1000, desde que empezó? Los reyes instituían a las religiones y ellos se hacían acompañar de religiosos para mover a la gente, para persuadir a la gente. Y eso lo podemos ver en las historias, en los libros de las historias. Todos los reyes allá en Europa, cómo usaban la religión para dirigir, mover a la gente. Y cómo los mismos líderes religiosos
usaban ese poder para obtener riquezas y para asesinar a la gente que se interponía en sus caminos. Eso no es arrepentimiento. Es venir a Jesús arrepentidos de nuestros pecados, buscar su presencia, pedirle su perdón y pedirle la salvación y cambiar todo lo que hemos hecho en pecado, voltear y buscar la santidad, porque estamos buscando obedecer a nuestro Señor. Y todo, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento, cualquier obra que queramos hacer va en contra de lo que es Cristo Jesús, Señor y Salvador. Así que vamos a detenernos aquí, seguiremos, volveremos de nuevo a estos versículos 38 la próxima semana, porque hay mucho que explicar acerca de eso. Y nos veremos el siguiente domingo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado en su palabra, pidiéndole como siempre, Señor, que sea para beneficio de nosotros, Señor, de saber quién es nuestro Rey y Salvador, de conocerlo a usted, Señor, su esencia, su amor, su compasión para con nosotros los pecadores, Señor. Le pido, Señor, que usted obre en nuestras vidas. Le pido por los que nos están acompañando a través de la distancia por medio de las redes sociales, Señor, que usted toque y sane sus enfermedades, que proteja sus hogares, que bendiga a sus familias, Señor. Le pido, Señor, que nos ayude a comprenderlo y a vivir una vida agradable a usted, Señor, de dejar el pasado pecaminoso atrás y de venir a buscar una vida, una relación con usted, Señor, una relación personal, de querer oír de usted, Señor, de querer sentir su presencia por medio de su Espíritu Santo, que nos mueva, que nos dirija, también que nos corrija también. Le pido, Señor, que obre en nosotros. Le pido por estas regiones de Michoacán, Señor, que usted haga una obra, un avivamiento de salvación en estas regiones, Señor. Ayúdenos a hacerle útil en su reino aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Continúen leyendo, si quieren, en este capítulo 2 del libro de los Hechos, que continuaremos quizás para la próxima semana. Terminemos con capítulo 2 y empecemos el capítulo 3. Por lo pronto, hasta la próxima y que Dios los bendiga grandemente. Que la paz y la gracia de Dios estén con ustedes. Nos veremos.